Hola extraños y extrañas de YouTube, aquí Brioman haciendo mi opinión, no de una serie o de una película, no. Esta opinión va a ser, creo que mi primera novela haber leído. No es que no haya leído novelas ni libros antes, sino que esta va a ser el primero que doy mi opinión seriamente. Yo he hecho videos parecidos con el libro de Coraline que me gustó mucho, pero este es muy interesante. Hoy quiero dar mi opinión y mi gusto tras leer Dead Space Marte. Si no saben de qué estoy hablando de la saga Dead Space, que por desgracia actualmente está muerta por Visceral Games, porque ya no existe Visceral Games. Entonces, Dead Space es una saga de videojuegos y también de cómics, dos películas animadas y incluso novelas, que voy a hablar una de ellas, que hay un par. La saga de Space en los juegos en general se trata de, de humanos del siglo XXV enfrentándose a una especie de criaturas alienígenas creadas a partir de muertos. Es un poquito difícil de explicar, pero voy a intentar lo más seriamente posible, si puedo. Entonces, todo empieza en el Ishimura, obviamente. Quien haya visto Dead Space lo va a entender perfectamente, donde Isaac llega a buscar a su novia Nicole, entonces descubre que está infectada por necromorfos, que son esos monstruos que matan, como son zombies pero monstruosos, algo así. Y es increíble. El libro no se trata de Isaac, sino se trata 300 años antes del primer juego, porque el libro es el principio. Cronológicamente hablando, que hay una cronología, da el origen a todo. Explica cómo es que la humanidad conoció contacto con el artefacto llamado Esfinge. Explica el origen de quién fue Atman, que es el creador a través del juego, de los juegos, el creador de la onología, que es la iglesia que adora las esfinges, que piensan que son objetos divinos, que van a traer la salvación de la humanidad, convirtiéndola a todos en una unión simbiótica, que ellos creen en eso. El libro al principio es muy desconcertante. La primera página, para que lo sepan, es un poco de spoiler, pero la primera página del libro en realidad es el final del libro, pero cuando tú no lo sabes te quedas inquieto de por qué está pasando. La historia se centra en cómo los humanos, como estaba diciendo, encuentran la esfinge, que aparentemente vino con el meteorito que destruyó, lo siento por el ruido, destruyó a los dinosaurios hace 65 millones de años y que estaba al fondo de un cráter submarino en la costa de Yucatán, México, un lugar llamado Churuzún, algo así, no sé cómo pronunciarlo. Y entre otras cosas nos habla de diferentes perspectivas. En las primeras 100 páginas, hasta las 150, nos muestran a los diferentes personajes que hay en eso ahí. Nos habla de Atman, al principio no es nada importante. Atman y varios científicos investigan el cráter porque descubren que hay una señal dentro de que es la esfinge que lo produce. También nos habla de un muchacho llamado Chava, que no se sabe qué pasa con él al final. Bueno, se habla más o menos de que es una de las primeras personas que tiene como alucinaciones de la esfinge, es el primero que se habla. Atman vive con su novia Ada, que es una investigadora antropóloga, y después hay varios personajes. A lo largo del libro te encuentras con referencias, con cosas chulísimas, como por ejemplo, casi al final, a la mitad más o menos, aparece un personaje, un ancestro de un personaje muy importante en Dead Space 1, que se apellida Hammond. Quien sabe quién es Hammond en Dead Space 1 lo va a entender. También aparece un
ancestro de... no tengo el apellido, no tengo el apellido ahora. Un ancestro directo del villano, por decirlo así. Uno de los villanos que ataca a Isaac en la Torre Titán, que controla la estación Titán en Dead Space 2. Ya dije mucho. Y bueno, ya después de esta introducción larga, ¿de qué se trata el libro? Como dije, se trata de cómo los humanos encuentran la Esfinge. Una organización llamada Let's Core intenta obtener la Esfinge por medios militares, y poco a poco se empieza a envolver Ant-Man en el asunto. Creo que de la página 150 por ahí se va exclusivamente con Ant-Man, porque de eso se trata el libro. Se trata de cómo surgió la unionología y que Ant-Man es el fundador. Lo hago así porque la historia es muy enrevesada y te complace al final descubrir que Ant-Man no quería lo que iba a suceder, pero lo usaron al final. Lo interesante del libro es que tiene muchas cosas muy curiosas. Por ejemplo, lo recuerdo muy bien, en la página 110, un borracho, Ant-Man está hablando con un borracho, y el borracho le pregunta: ¿crees en Dios? ¿Crees en Dios? O sea, ¿eres religioso? Y él dice: no, odio la religión. Me dio risa porque Ant-Man es el fundador de la unionología. O sea, es irónico, pero no pasa en ese momento. Lo interesante del libro es que nos muestra que Ant-Man ha tenido un contacto directo con la Esfinge, pero que no se vuelve loco. Es como Isaac. Bueno, Isaac tiene alucinaciones porque tiene culpa, pero como Ant-Man no tiene ninguna culpa, tiene la capacidad de entender. Incluso habló con la Esfinge. La Esfinge a través de alucinaciones se identifica como Maker, que en español es una marca, pero suena mejor en inglés. Espero verme bien, que ahora me doy cuenta que estoy medio oscuro. A ver. No sé por qué me veo oscura, espero que no se vea tan mal. Y eso que estamos en mediodía. Bueno, como decía, hay algo curioso que quiero decir, que es que a diferencia de lo que aparece en los juegos, las alucinaciones, que la mayoría de las alucinaciones intentan evitar que activen la convergencia. Yo al principio pensé que era el inconsciente de la persona infectada intentando advertirle, porque le decían como de la convergencia, como saben, que tienen que evitar que el Maker, bueno, la Esfinge, haga la convergencia, que todos se vuelvan muertos, vivientes, o sea. Pero lo que pude entender es que era el mismo Esfinge, porque en un momento dado estaba como dañada, y entonces utilizó a Ant-Man, por decirlo así, como Isaac en Dead Space 2, que transmitió su conocimiento, y los militares, como hicieron en Dead Space 2, extrajeron esa información y la utilizaron para crear réplicas de las esfinges. No perfectas, pero es lo que se podía en ese tiempo. Entonces, algo curioso, también se habla de que hay necromorfos. Obviamente no dicen cómo se llaman porque no le han puesto nombre. El villano que aparece es Markov y otros que para mí fueron muy interesantes. En general me encantó leerlo, por suerte lo encontré en español. Tenía uno que otro error de traducción, una línea no traducida o palabras media juntas, pero pude entender el libro casi al 100%. Lo disfruté porque en realidad el libro lo tenía desde hace más de 6 meses, pero fue ahora que lo pude leer seriamente, porque desde el viernes en mi trabajo, yo trabajo en una papelería, muchos dicen que es un centro de internet, pero es una papelería. No hay internet, y como yo trabajo aquí casi 10 horas diarias, de lunes a sábado, no tenía nada que hacer, así que me dediqué a leer esas 296 páginas con un gusto increíble.
es una historia muy increíble, muy visceral, que tiene mucha sangre como lo identifica la saga Dead Space. También otra cosa que, muchas curiosidades que tiene este libro, voy a decir dos ahora, que aparece el que Hideko Ishimura. Si no saben, la nave, el Ishimura, obviamente fue nombrada así por el doctor Hideko Ishimura, que aparece en un par de páginas en el libro, que él era parte del equipo que extrajo la efigie y fue una de las primeras personas que vio a un necromorfo. O sea, eso fue increíble. Y de él se hizo el Ishimura, que es la nave donde transcurre todo en Dead Space 1, que es la nave, para muchos, la mejor nave de terror hecha, que es mucho mejor que, obviamente, que la nave de terror, que es una película que yo comenté en su tiempo cuando la vi, hice un video al respecto que la vi. Y bueno, otra curiosidad muy interesante es que Ant-Man tiene un sueño, que él tiene un traje presurizado, está en un lugar cerrado y hay una criatura y con un arma luminosa la destruye. Es una visión que Ant-Man tuvo de Isaac peleando con un necromorfo en Dead Space 1, obviamente. O sea, es un guiño que pusieron ahí que me encantó muchísimo. O sea, el libro en sí explica, wow, me veo muy oscuro, no sé por qué, ¿no? Sí. El libro explica, en resumen, cómo surgió la neurología, pero explica quién es Ant-Man, que él hizo todo lo posible por evitar que usaran la efigie, pero al final, como transcurre como el principio de Dead Space 2 y la larga de Dead Space 2, descubre que indirectamente Ant-Man, ayudó a los... Bueno, no quiero dar spoiler, pero ayudó a que existiera la neurología y que el gobierno, los militares secretamente crearan la efigie roja y después la llevan a X7, que es donde es el epicentro donde transcurre Dead Space 1, y de esa efigie es donde Isaac la destruye, tiene su cosa, transcurre Dead Space 2, o sea, es algo muy interesante esta novela que me gustó, como dije, desde el principio de fin a leerla, y que le voy a recomendar que la leas si eres fan de la saga Dead Space, que has visto los juegos pero quieres saber, como por ejemplo, cómo se originó la neurología, cómo fue el primer contacto con la efigie, qué pasó, bueno, no explican qué pasó con la efigie original, pero como creyeron que estaba dañada, fue destruida para crear otra. Eso es lo que yo creo, eso es lo que te da a entender el libro, pero no te da algo claro, por decirlo así. Y también te da el origen de varios personajes secundarios, o sea, te encuentras con ancestros de varios personajes secundarios, y te muestra que Ant-Man no era lo que todos creen, que era el profeta, que adoraba a las efigies, sino que era todo lo contrario. Te explica en resumen cómo es que Ant-Man, un simple científico que investigaba una anomalía, se convierte en la figura de adoración de una religión futurista muy grande en el futuro. Y bueno, mi opinión es un libro que merece un 10 de 10 de haberse hecho, gracias a lo que tradujeron indirectamente el libro en español. Y, bueno, en español España, pero en español al final. Muchas gracias. Les voy a dejar el link debajo en la descripción para que lo puedan descargar donde lo leí, por si quieren leerlo. Les digo, es un poco extenso, al principio un poco aburrido. Después de las 140, después del 180 es donde todo se vuelve gore y asediador. No es que las primeras páginas sean buenas, sino que simplemente te sirven para introducirte, mostrarte los personajes, cómo se empieza la conspiración, cómo es que Ant-Man indirectamente llega a ayudar, cómo es que Ant-Man tiene un contacto directo con la efigie, cómo la efigie habla con él. Son cosas necesarias.
También un personaje que fue muy trascendental, que para mí me sorprendió, fue, bueno, Helsinki, Helsinki, que fue, por decirlo así, el primer humano en enloquecer por completo y tener un contacto directo con la ficción, por decirlo así. Y que su parte, cómo se volvió loco, lo que hizo, me agradó. Bueno, ya voy a dejar este video, voy a ver si puedo subirlo hoy mismo al canal. Y bueno, simplemente este video lo hago para decir, después de 15 minutos balbuceando, que es un gran libro. Les recomiendo que lo lean si eres fan de Dead Space, si quieres entender más cómo se originó todo, cómo es que la esfinge tuvo contacto con los humanos, cómo la esfinge, bueno, no lo dice, pero cómo la esfinge llegó a EG7, que es que coge la imaginación, y cómo Atman se convirtió en el padre fundador indirectamente de la uniología, que los uniólogos en cada entrega del juego tienen más presencia en el juego. Y nada más. Me ha gustado que hubieran dado una referencia de quién era el ancestro de Isaac Clarke, pero no podían hacer tanto. Es una historia que simplemente da bases al universo de Dead Space, nada más. Es una historia que tú la puedes leer, puedes jugar los juegos sin tener que leerla, pero si quieres entender por qué son los uniólogos, cómo el gobierno tuvo la tecnología de replicar la esfinge, por qué los humanos no murieron cuando encontraron la esfinge por primera vez, tienes que leerlo. Nada más, espero que les haya gustado este video y bueno, espero que hoy puedan arreglar el internet, porque tengo 3 días sin hacerlo y no tengo nada que hacer ahora y tengo que trabajar 6 horas más, bueno, sí, 6 horas más y tengo que estar aquí solo. Muy bien, espero que les haya gustado este video y lo siento que se vea así oscuro, no sé por qué. Bueno, espero que les haya gustado este video, así que nos vemos.